Estamos con Silvia Diumejo en este espacio dedicado a la salud mental y hoy con un tema interesante. Sí, la verdad que muy movilizante, te diría. Hoy en día es algo que es frecuente, ya sea desde la consulta o en reflexiones personales de las personas que transitan esta etapa de la vida. Silvia nos planteaba ayer, nos contaba, dice, vamos a hablar de la crisis de la mitad de la vida. Y la pregunta que me surge es, la mitad de la vida, ¿cuándo empieza? Claro. Bueno, en ¿O realidad cuándo estamos en la mitad de la vida? En ¿no? realidad se ha corrido, ¿viste? Ha tenido que ver con esto de que la expectativa de vida es mayor, ¿no? Ya, antes se decía que la crisis empezaba a los 35 años más o menos. Hoy en día podemos decir que empieza alrededor de los 45 años y dura hasta entre los 45 y 55 años de edad. Y es en un momento donde, bueno, empieza la madurez, por así decir, ¿no? Ya esas exigencias externas, esos mandatos que teníamos, que debíamos estudiar, que debíamos casarnos, que tener hijos, de vivir mucho en función de esas exigencias externas, hacen crisis y empieza a aparecer un ruido interno, ¿eh? Una cosa es, ¿qué quiero para mi vida? ¿Soy feliz? ¿Estoy bien con lo que hago? Que puede ser una reflexión consciente o inconsciente, ¿no? Y bueno, y que se va dando porque, bueno, nuestro cuerpo va cambiando, ese cuerpo adolescente o juvenil ya no está, hay un cuerpo más maduro. Entonces, bueno, empieza, y a la vez nuestros padres van envejeciendo o fallecen, ¿no? Entonces se revierten los roles donde el lugar donde los padres cuidaban a los hijos, ahora los hijos cuidan o tienen que asistir a los padres por la edad o por las complicaciones que pasan. Entonces es una etapa muy movilizante porque, bueno, uno empieza a darse cuenta de la finitud, empiezan a fallecer incluso algunos amigos, gente generacional. Entonces, bueno, esta cuestión de nos vamos a morir, esta conciencia hace que, bueno, que empecemos a replantearnos qué queremos de nuestra vida. Y eso genera crisis. Y como siempre decimos, crisis es una oportunidad para mejorar, para estar mejor, ¿no? Aunque hay personas que producen cosas. Es la época que muchas personas se divorcian, ¿no? Porque, bueno, se dan cuenta que están en una pareja donde los une la cotidianidad o las cosas en común construidas y no el deseo. Entonces, bueno, aparece esta cosa de empezar a querer recuperar ese cuerpo juvenil, ir a los gimnasios, a las cirugías estéticas, el boom de las cirugías, de empezar a vestirse incluso. En algunas mujeres o en algunos hombres tienen hijos adolescentes y empiezan como hasta a competir, ¿no? De préstame esta ropa, me queda canchera, ¿no? De empezar a vestirse, que eso ya diríamos, bueno, que es como para replantear, ¿no? Uno no es adolescente, uno tiene que empezar a vivir en esta edad sintiéndose bien y no volviendo atrás, ¿no? De hecho, muchos hombres o mujeres hoy en día empiezan a tener parejas jovencitas, ¿no? Muchos hombres de 40, 45 dicen, bueno, empieza a salir con alguien de 20, ¿no? Bueno, entonces es como querer recuperar, por un lado, esa juventud perdida, entre comillas, y como una cuestión regresiva, ¿no? Pero... Y eso, de alguna manera, no atenta contra la calidad de vida hacia la mitad de la vida que nos queda. Sí, porque, bueno, uno no es el eterno Peter Pan. De esas, viste, que son esas personas que nunca crecen. Va a decir, tienes 50 años y ya sigue yendo al boliche, como cuando tenía 18, ¿no? ¿Viste? Esas personas que no crecen, porque, bueno, uno en la vida va adquiriendo distintas cosas, ¿no? Pero eso, visto con una mirada crítica, como la que observamos, ¿es por un mandato social o es porque realmente biológicamente hay un tiempo para cada cosa? Sí, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Desde, por un lado, nuestro cuerpo
va pidiendo otras cosas. También vos no tenés la misma tolerancia que cuando tenías 15 años, ¿no es cierto? Uno biológicamente. Y además, bueno, culturalmente sabemos que todo lo que es la juventud está sobrevalorado, ¿no? Entonces, por esta razón, bueno, uno entra en crisis. Y bueno, ver que empezaban, como vos decías, me voy a poner los anteojos, empieza uno a necesitar anteojos para ver, siente que tiene que hacer los abdominales más seguidos, porque antes uno podía comer según todo y no engordaba, y ahora el cuerpo te va pasando como determinadas facturas, ¿no? Del paso del tiempo normal. Entonces está bien esto de cuidarse, empezar a hacer rutinas, pero no caer como en todos los extremos, ¿no? En esta cosa que decís, se mata en el gimnasio, ¿no? Nunca fue al gimnasio, ahora se mata en el gimnasio, que como que es exacerbado, sale a correr maratones y ya es en exceso, ¿no? Como todos los excesos, muchas veces son para encubrir y no para elaborar, para replantear qué deseo de mi vida, ¿no? Porque precisamente lo que hay es un planteo subjetivo. Ya las presiones externas no están porque medianamente las he cumplido, sino realmente ¿qué quiero? ¿No? Y muchas personas cambian de trabajo, dejan de hacer lo que hacían porque sentían que no se sentían realizados. Otras empiezan a generar más tiempo para uno, ¿viste? Está mucho esta frase que empieza, bueno, yo también tengo una vida, ¿no? Por sentir que esas presiones externas te van llevando y uno deja de conectarse con el deseo, ¿no? Entonces me parece que es una etapa de reflexión interesante, y para ir definiendo precisamente qué es lo que uno desea, ¿no? Hay una cuestión también en la que muchos a determinada edad, cuando hay una madurez económica, te permitís dar los gustos que en la adolescencia no. Creo que una de las cuestiones materiales más comunes es el hombre a los 50 compra la moto que deseó tanto tiempo, o que por estar ocupado en la crianza de los hijos no pudo darse el gusto. Tal cual, sí, se empiezan a dar esas cosas, esos permitidos, como vos decís. Pero eso es algo habitual, que ni siquiera está mal visto. No, y está bien, porque decimos, si yo siempre quise una moto y trabajé para tener, ¿por qué no? ¿No es cierto? Y se dispone del tiempo también, claro, para poder hacer uso de la misma. El tema es cuando se convierte yo tengo la moto y salgo por el mundo y me olvido de todo lo que construí, ¿no? Como decimos, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Como esas crisis de decir, bueno, yo me voy. Hay muchas películas, ¿no? que han trabajado en eso. Sí, yo creo que sí, que es como empezar a decir qué deseo yo para mí, ¿no? Como una mirada subjetiva. Y como todo, ¿no? Esta crisis es una oportunidad para crecer, ¿no? Para ubicarnos en otro lugar, ¿no es cierto? Es primero aceptar que estamos en una etapa de madurez y no querer revertir el paso del tiempo volviéndonos adolescentes o adolescentes narcisistas, sino como adultos que empezamos a generar y tener esos espacios que nos gustan, ¿no? Todo lo que significa crecimiento. Hay personas que empiezan a estudiar, por ejemplo, decir, tengo una materia pendiente, siempre quise estudiar o aprender esto y ahora me lo estoy permitiendo. Fíjate que incluso muchas mujeres, que la docencia permite eso porque se jubilan tempranamente a los 50, empiezan a tener otro tipo de actividades, ¿no? Empiezan a hacer cosas, por ejemplo, dice, pues, yo siempre quise ir a pintura y van a pintura, esos espacios creativos, que siempre decimos que la creatividad genera siempre como una manera de procesar todos estos duelos, que los duelos son de los cambios que nos da la vida. Hay una objeción a tu mirada que dice, pero la vida es una sola. Sí, bueno, obviamente no significa no disfrutarla y no hacer lo que uno desea. Pero bueno, también uno está en un contexto, ¿no? En un contexto familiar, de responsabilidades, o sea, disfrutar no significa olvidarnos de las responsabilidades, desde nuestros lugares, ¿no? Con nuestros vínculos, o desvincularnos, ¿no? No significa desvincularnos, porque incluso se da mucho
como una vuelta al pasado, viste que empiezan los reencuentros en Facebook, de encontrarse con los amigos del pasado que hace mucho que no se veían, porque bueno, como lo familiar estuvo muy ocupado las personas en todo este crecimiento familiar, hay como un deseo como de una vuelta a esa etapa, ¿no? De reencontrarse con los amigos, pero en realidad no es al amigo o a la novia de ese pasado, sino a la persona que yo fui en ese momento, ¿no? Como de encontrar esa individualidad que por las exigencias sociales, familiares y mandatos familiares muy grandes, es volver a encontrarme quién soy yo, qué deseo. Y bueno, la idea es, obviamente, como todo, equilibrios. No significa no disfrutar y no hacer lo que uno desee. Para llegar a ese estadio que sería el ideal, previamente tiene que haber habido etapas cumplidas, un buen vivir si se quiere, y en ese sentido, ¿qué es un buen vivir o qué se debe vivir en cada etapa? Sí, obviamente, lo que pasa cuando yo digo que estamos atravesados mucho por mandatos, decir, antes el buen vivir era, bueno, tenés que estudiar, tenés un buen trabajo, casarte, tener hijos, criarlos, ¿no? Y bueno, hoy en día obviamente que estamos atravesados por la situación socioeconómica, que como vos decís, para llegar a la moto tengo que haber tenido un trabajo, tengo que haber tenido ahorros, ¿no? Estamos condicionados por muchas cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que mientras ese buen vivir está atravesado con qué deseo yo para mí, desde un lugar no de soledad narcisista, sino de una interacción vincular, teniendo vínculos, pareja, hijos, si es que los desea, porque hoy también, digamos, ¿no? Pero de haber tenido una vida rica, subjetiva e intersubjetiva también, ¿no es cierto? Hoy hay una recomendación de cómo vivir para que nos encuentre plenos cuando nos llega a la mitad de la vida. ¿O la crisis es inevitable? Las crisis son inevitables. El tema es atravesarlas y que no nos volteen en el camino, ¿no es cierto? Y que de eso tengamos aprendizajes, ¿no? Que digas, bueno, yo siento que he sido muy descuidado con mi salud, por ejemplo. Entonces, bueno, a partir de ahora voy a tener esos espacios saludables, para estar mejor, para llegar a mejor, ¿no? Yo tengo esto pendiente, siempre quise tener la moto y salir con amigos, bueno, permitir esas cosas, ¿no? Pero eso, como yo digo, ¿no? Cada uno es encontrarse con el deseo, ¿no? ¿Puede ser considerado como una adolescencia en la adultez? Por lo que significa esa crisis. Es como la crisis de la adolescencia, hay crisis. Lo que pasa que acá hay más herramientas, claro, en teoría. Ahora es la crisis, en todo caso, de la madurez, no de la adolescencia, donde nos planteamos, bueno, nos queda tantos años de vida, ¿qué queremos en este tiempo? ¿Qué cosas deseamos realizar y realizarnos en este tiempo? Casi como un planteo personal, digo esto, porque uno entra en esa, digamos, se deja de ser joven y se va camino a ser un adulto mayor. Sí. Estamos entrando en la última etapa de la vida. Exacto. También, ¿no? ¿Y qué sentido le vamos a dar a esta vida? No sabes que, como vos decís, en la última etapa de vida, el sábado fui a ver a las cuentacuenteros. Todas estas mujeres son mujeres de entre 70 y 80 años, ¿no? Y le han encontrado un sentido a su vida en contar cuentos, en narrar, que para esto requiere muchísima preparación, son espacios. Bueno, fíjate cómo esa edad le encontró un sentido, no quedarse en la casa encerrado, deprimiendo, esperando morirse. Y yo creo que ahí está, ¿no? ¿Qué deseo en esta etapa, que son mucho más joven? ¿Qué yo deseo? Porque sostengo una pareja que a lo mejor no me hace feliz. Sí, se aparecen nuevos amores también, ¿no? De hecho, es una etapa donde se ven mucho las separaciones.
de los dos lados, ¿no? Incluso hoy en día en lo mediático estamos viste atravesados, viste, que todas las veces como parejas que hacía mucho tiempo estaban juntas, y bueno, por eso mismo a la expectativa de vida alargarse, ya esto del amor para toda la vida a los 60 a lo mejor no lo es, ¿no? Hay una frase cruel, despectiva y hasta chabacana, si se quiere. Yo la he oído mucho en mi niñez, que era: después de viejo o vieja, artista. Claro, bueno. ¿Tendría que ver con esto, tal vez? Tiene que ver como que uno tiene la libertad para empezar a hacer lo que uno desea. A lo mejor no sin tantos prejuicios. ¿No es lo ideal? Sí, obviamente. Bailá, despeinate, mojate bajo la vivir, lluvia. ¿no? Sin tanto estar pendiente de la mirada del afuera, del otro, ser más uno, porque uno está más seguro, con mayor seguridad, ¿no? Sobre que en la otra etapa uno está inseguro y está muy pendiente de esa mirada de aprobación, ¿no? En esta crisis, se es más proclive a caer en adicciones y depresiones. Y bueno, si esa crisis tiene que ver, como decimos siempre, ¿no?, de personas que ante los cambios son más frágiles, es probable que aparezcan adicciones, alcoholismos, aparezcan, bueno, toma de decisiones más depresivas, ¿no?, más destructivas que constructivas, porque el crecimiento está bueno cuando construimos, ¿no? Como hacemos algo que nos lleve al crecimiento, no a la muerte, por así decir, ¿no? Que te acuerdas, en algún momento hablamos de estos dos impulsos que tenemos internos, ¿no? El de vida y el de muerte, ¿no? Si aparece más esta cuestión mortífera, depresiva, de auto boicot, de destrucción, sí, son etapas de fragilidad, como las bisagras, ¿viste? Puede aparecer eso, pero puede aparecer al contrario, un florecimiento, que vos decís, mira, esta mujer, mirá qué linda, está delgada, se arregló, está haciendo un montón de cosas, ¿no? Como, o este hombre, mirá qué bien, no como de florecimiento también, ¿no? Entre los mensajes muy interesantes que llegan, uno dice que, alguien dice, creo que los jóvenes buscan más el disfrute y vivir el presente, viajan por el mundo, entre otras cosas, sin pensar que un día van a ser jubilados y llegarán a los 50 sin casa, sin trabajo estable. Al margen de la cuestión política, social, económica, no sé si está bien o mal, simplemente se comparto este pensamiento. Sí, bueno, es un pensamiento que hoy surge mucho, ¿no? Porque, bueno, los adolescentes viven estamos en un momento que siempre decimos, ¿no? Con nuevos paradigmas donde se ve el hoy, no se ve el futuro, como por ahí las personas que hemos llegado, bueno, o que han llegado a la mitad de la vida, pues, se han planteado, han sido criadas en otro contexto, con otra mirada, ¿no? Después de la pandemia se ve mucho esta cuestión, viví el hoy. Te puede venir una guerra nuclear y te morís, ¿no? Entonces hay otros paradigmas, entonces, que hacen que los jóvenes sean más sensibles a eso, ¿no? Hay que vivir a partir de, pongámosle una fecha, 20, 25 años hacia adelante, como una manera muy levemente, casi imperceptiblemente, de preparación para cuando lleguemos a los 60, si se quiere. Yo creo que en esa o edad, no es necesario. En esa edad ni pensás que vas a llegar a los 60. ¿Cuándo lo empezás a pensar? Ya cuando empezás en esta bisagra, cuando empezás a ver que tus padres ya son más grandes, cuando salís a la calle, ¿viste? Te dicen señor o señora. Pues sí, me dijo señora, me dijo señor. Claro, porque el otro está viendo una imagen que uno en el espejo no ve, ¿no? Entonces, cuando el afuera ya te está diciendo, bueno, ya no tenés el cuerpo del adolescente. Y no es también el hecho de pronto, abandonar los 90, 60, 90, caso de hombre o mujer, varían las medidas, o el gimnasio, hablemos de gimnasio estricto en el hombre, sí, dieta estricta en la mujer, y permitirte algún kilo de más, no es una manera de decir, bueno, soy yo, más sí, allá de lo que pasa que mi imagen está devolviendo a la sociedad. Sería fantástico. Lo que pasa es que estamos atravesados también en una época que queremos seducir, queremos ser mirados como hombres, como mujeres, y para eso está muy atravesado el tema de cómo luzco, cómo me veo, de la imagen.
el tema del celular, de sacarte selfies para ser mirado, y bueno, la imagen que uno desea es precisamente es otro, porque bueno, hay un modelo paradigmático de la belleza, ¿no? Entonces, hegemónico, que ojalá se vaya corriendo y ojalá fuese más por así decir, libre, ¿no? de elecciones. ¿Cuánto pesa la soledad electiva, soledad o solitud? No sé si es lo mismo, pero una cosa es la soledad indefectiblemente y la solitud porque alguien elige ese estadio. Sí, sí, si es soledad desde una elección de decir, bueno, yo en realidad deseo estar con mis logros, manejando mis tiempos, sin grandes compromisos. Bueno, si está trabajado, no está mal. El tema es cuando esa soledad te lleva a la depresión, al aislamiento, a ser una persona ermitaña, que no se vincula, y que esa soledad es de sufrimiento, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, en realidad mi pareja no funcionó, decido no volver a intentar más, pero a la vez mi vida está llena de cosas, no estoy sola o sola, ¿no? Sino que al contrario, hay un montón de cosas, proyectos, porque es esto, ¿viste? La importancia de los proyectos, el decir, bueno, voy a lograr esto, voy a hacer esto otro, ya sea desde proyectos importantes de disfrute, como proyectos que vos decís, bueno, yo quiero acomodar esto porque siempre lo quiso acomodar, siempre quise hacer esto, ¿no? Me surge esta pregunta para tratar de entendernos, ¿no? ¿La crisis es con uno mismo interna o es hacia el afuera? Porque ahí estará la clave para saber dónde encuentro las herramientas que me ayuden a superarlo. La crisis es interna, es subjetiva, es que llegas a una etapa de la vida y te das cuenta que no sos la persona que eras, pero no sabes quién sos. Entonces a partir de ahí hay todo un descubrimiento. Veo que no veo bien, me tengo que poner anteojos, siento que me tengo que hacer dieta porque engordo con facilidad, siento que no tengo esa agilidad que tenía antes, y bueno, no quiero perder eso. O sea, desde algún lugar el paso del tiempo te está dando que no sos el mismo o no sos la misma. Entonces ahí aparece esa crisis, ¿no? Y es interna, porque además junto con lo físico viene lo psicológico, porque tenés otra manera de pensar. Ya decís, bueno, medianamente cumplido con las cosas que se me pedían, ¿y ahora qué hago de mí? ¿Qué hago en esta cuestión? Son momentos bisagras importantes que nos ayudan a encontrarnos con nosotros mismos, incluso bueno, que deseamos, ¿no? Hay personas que buscan otras cosas, incluso hasta cosas espirituales, ¿no? Como decir, bueno, yo me quiero reencontrar con otras cosas, quiero sentir otras cosas. Entonces, bueno, creo que es importante. Y algo es donde digamos, la vida cobra sentido o se pone en práctica esto de el ayer pasó y es de acá para adelante, claramente. O sea, claro, lo que te queda... Sí, por supuesto. Si bien hay personas en esta crisis que quieren volver al ayer, pareciéndose como sus hijos, haciendo cosas de adolescentes y no de adultos, el tema es encontrar ese equilibrio interno, ¿no? Decir, bueno, quiero tener 2 o 3 veces por semana o tardes para mí para hacer esto porque, bueno, me lo pasaba trabajando, me lo pasaba estando para otros. Bueno, es brindar esos espacios, ese tiempo de reflexión, de encuentro con uno mismo. Cierro de mi parte con esto, aunque la columnista Silvia, obviamente, lo mío es un humilde aporte apoyado por los oyentes. ¿Vale la pena prepararse de alguna manera para este momento? ¿Hay que prepararse para ese momento? Porque la vida sigue aunque no querramos vivirla. Llega, o sea, no es que, o sea, a todos nos va a llegar esta etapa de la vida, todos vamos a regresar porque uno no puede detener el tiempo ni la vida. Es como, bueno,
solo se trata de vivir, esa es la historia, como decía, ¿no?, la canción. Y a la vez, bueno, esto de poder vivir para uno, pero desde un lugar de la gratificación, encontrándole un sentido a nuestra vida.